Vivir siempre con un objetivo, hacer planes concretos para alcanzar esos objetivos, trabajo y carácter y por último, y está titulada Intentarlo una vez más. Bienvenido a las 4 leyes para alcanzar el éxito en la vida. Si no has visto las otras 3 leyes, te recomiendo que las veas, te las dejaré en la descripción del video. Si quieres darle like al video, suscríbete, comparte, comenta lo que tú quieras. Pero bueno, sin más preámbulo, continuemos con la cuarta y última ley para alcanzar el éxito. Y en este momento quiero comenzar con una historia. Belle nació en la esclavitud. Cuando tenía 11 años fue vendida en una pública subasta. Como nadie ofrecía ni un centavo por ella, el subastador, señalando unas ovejas, gritó: ¡Van con la niña! Y alguien, gracias a las ovejas, la compró por $100. Desafortunadamente, sus nuevos dueños la golpeaban con cintas de metal caliente porque ella no sabía hablar inglés, cuyo lenguaje nadie le enseñó. Cuando llegó a la edad de 13 años, la vendieron nuevamente por $105. En aquel entonces, su madre murió de frío y su padre de hambre. Tenía 14 años cuando escuchó por primera vez la palabra abolicionista entre los clientes que iban a la taberna que atendía su dueño. Ella no conocía el significado de esta palabra y no se le permitía conocerlo tampoco, pero obviamente por su ingenio descubrió por fin el significado de esta palabra, y era que los abolicionistas eran aquellas personas que luchaban para terminar la esclavitud. No importa quiénes sean estos abolicionistas, señor, exclamó Belle, por favor bendice lo que están haciendo. Después de una serie de avatares y de venderla 3 veces más, ella por fin fue liberada. La historia de Belle, además de dura, es larga. Cada minuto y cada trecho de su camino estuvo marcado por el dolor y el heroísmo. Además que perdió a sus padres, también perdió a todos sus hermanos, a su esposo y a todos sus hijos en medio de todo aquel torbellino de la esclavitud. Cuando ya era libre, entabló amistad con una joven miembro de su iglesia llamada Nancy, con la que se estuvo relacionando durante varios meses. Esta señorita murió y recién entonces supo que en realidad se trataba de su propia hermana. Sus circunstancias y su mundo, junto con su convicción de que Dios la llamaba a una obra especial, la hicieron convertirse en predicadora. El tema central de sus mensajes era la impiedad más grande que, según ella, cometía la nación: la esclavitud. Sentía, sin embargo, que su nombre de esclava no le quedaba bien a una sierva del Señor, así que adoptó otro que le parecía más apropiado. Unió 2 palabras significativas para ella y adoptó el nombre de Sojourner Truth. Su significado es algo como divulgadora itinerante de la verdad. Tenía que viajar descalza, pues medía 2 metros de estatura y tenía unos pies muy grandes y no podía encontrar zapatos de su talla. Caminó y predicó todos los días de su vida. Su entusiasmo y su buen hacer convencieron a los abolicionistas blancos a aceptarla como compañera de lucha. Habló ante grandes auditorios y ante unos pocos oyentes. Los blancos se maravillaban de que aquella ex esclava, que nunca aprendió a leer ni a escribir, hubiera descubierto el secreto de cómo conmover los corazones con un sentimiento profundo y desconocido para ellos. El 29 de octubre de 1864, el mismo presidente Abraham Lincoln la recibió a ella en la Casa Blanca. Al momento en el que ella saluda al presidente, ella le comenta que nunca había oído hablar de él hasta que llegó a la presidencia. El presidente Lincoln sonrió bondadosamente ante aquella candorosa ingenuidad y le dijo que él sí había oído escuchar hablar de ella algunos años antes de haberse convertido en presidente, porque su nombre era muy popular en el Medio Oeste. Y bueno, podemos pensar que quizás fue uno de los discursos de Sojourner que encendió la llama abolicionista en el corazón del presidente Lincoln. Sojourner nunca cejó en su lucha por alcanzar el objetivo que se había propuesto en su vida. Dio un paso después de otro, vivió un día a la vez, y sin dejar de que ni un solo día que pasara se acercara cada vez más a la meta que ella se había propuesto. 3 presidentes de los Estados Unidos la recibieron en su residencia presidencial de la Casa Blanca, y el Congreso escuchó sus sobrias y profundas palabras
que conmovieron a todos los senadores. Murió a los 86 años, pero su legado en pro de los derechos humanos se mantiene vivo en museos, libros, calles y monumentos de su país, los Estados Unidos de Norteamérica. Un autor anónimo escribió estas memorables palabras hace muchos años y dice así: iniciar una obra es algo relativamente fácil. Basta con avivar un poco la llama del entusiasmo. Perseverar en ella hasta el éxito es cosa diferente. Es cosa que requiere continuidad y esfuerzo. Comenzar está al alcance de cualquiera. Continuar distingue a los hombres de carácter. Por eso, la médula de toda gran obra, desde el punto de vista de su realización práctica, es la perseverancia, virtud que consiste en llevar las cosas hasta el final. Es preciso, pues, ser perseverante, formarse un carácter, no solo intrépido, sino persistente, paciente, inquebrantable. Las grandes victorias corresponden siempre a quienes se preparan, a quienes luchan y a quienes perseveran. Conmueve hasta las lágrimas comprobar proezas realizadas por hombres y mujeres aparentemente débiles para lograr algo que amaban más que su propia vida. La persona de éxito, dice Camilo Cruz, aprende a perseverar cuando las cosas no se dan de acuerdo con sus planes. Aprende a levantarse una y otra vez para retomar el camino que eventualmente le conducirá a la realización de sus sueños. Al mirar más cerca al proceso que llevó a los triunfadores a alcanzar aquello que buscaban, encontramos que fue su persistencia, su enorme deseo de ver sus sueños realizados, el responsable de que al final del día pudieran probar el dulce sabor de la victoria. Los resultados que podamos alcanzar en cualquier orden de nuestra vida serán al fin y al postre directamente proporcionales al entusiasmo, el esfuerzo y la constancia con que nos enfrentemos a los desafíos que se nos presenten. Y para finalizar, dejamos algunos héroes de la historia, como fue, por ejemplo, Abraham Lincoln, que empezó su carrera política a los 23 años de edad. No obstante, los siguientes 28 años estuvieron plagados de caídas, reveses políticos y rotundos fracasos que cualquiera hubiera podido desistir. Sin embargo, él siguió su sueño y fue así que a los 51 años de edad se convirtió en presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. Otro dato importante, ¿tú sabías que el inventor, el que realmente inventó la bombilla incandescente, no fue Thomas Alva Edison, fue Joseph Swan, que no pasó a la historia porque realmente hizo aproximadamente una docena de intentos? A diferencia de Edison y su equipo, tuvieron que probar 6.000 materiales diferentes para conseguir un filamento que resistiera lo suficiente. Thomas Alva Edison consideraba que todo fracaso era una inversión, no una derrota. Por eso dijo lo siguiente: muchos de los verdaderos fracasados fueron personas que no se dieron cuenta de cuán cerca se encontraban del éxito cuando decidieron renunciar. Y de esta manera termino diciendo, haz tú lo mismo, inténtalo una vez más, don't give up, no te rindas, sigue adelante, que aparte de todo, Dios también está contigo y te va a ayudar a cumplir todo lo que tú te propongas en tu vida. Personalmente quiero decirte que este es el último video de esta serie, las 4 leyes para alcanzar el éxito, y me tomó aproximadamente 4 años hacer todos estos videos. Espero que haya sido de gran bendición para ti y bueno, nos vemos a la próxima. Cuídate mucho y recuerda, siempre el mundo se hace a un lado para abrirle paso a quien con firmísima determinación y perseverancia invencible sigue un camino ascendente hacia el objetivo que se ha propuesto. Siempre hay altos y bajos. Algunos son rápidos, otros son lentos, como en mi caso. Yo duré 4 años, tú lo puedes hacer en mucho menos. Pero la meta es llegar, intentarlo una vez más. Así que Dios te bendiga, nos vemos a la próxima. Para el desarrollo armonioso de todas nuestras facultades individuales y colectivas. Por eso, cuando el trabajo se realiza como una tarea forzada o una carga ineludible, nadie puede alcanzar el pináculo de la eficacia individual. Gabriele D'Annunzio decía, el trabajo